¿Cómo se genera la verdadera transformación del ser humano? La gekalogía es la primera ciencia registrada en transformación humana. No es cuestión de ver cómo funciona tu cerebro, tu sistema nervioso, tus órganos. Eso ya lo han hecho otras ciencias. Aquí te enseñamos cómo transformarte. Pero, ¿en qué consiste la transformación en el ser humano? ¿Cómo se da en el interior, en la mente, en las emociones? En este podcast te voy a llevar a lo profundo de esa información. Bienvenido, bienvenida a Radio Nanda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ricardo Ponce y soy el creador de la ciencia gekalogía, donde tenemos más de 20 investigaciones científicas demostrando los mejores resultados en la historia de la humanidad. No solo en tan solo 2 días, sino también en 4 horas de evento. Así que somos la primera ciencia registrada en la historia de la humanidad de transformación humana. Todas las demás se enfocan simplemente en estudiar el funcionamiento del cerebro, sistema nervioso y el cuerpo, pero no generan realmente una transformación humana. Aquí lo comprobamos con más de 20 investigaciones científicas avaladas por comité de bioética, avaladas por pares en revistas científicas, que eso es algo muy grande, señores, porque hay un trabajo tremendo detrás. No solo es ponerle un casquito que mida las vibraciones o el trabajo neuronal en un ser humano. No, aquí es a profundidad metodología, científicos, doctores que están detrás de todo esto y que están generando pues una transformación tremenda en el ser humano, porque obviamente cuando empezamos a hacer estos estudios le estamos dejando un legado tremendo a la humanidad, que tal vez hoy el ser humano no lo va a ver, pero seguramente tus bisnietos o tataranietos sí lo van a entender, porque los nuevos seres humanos que están naciendo a partir de ahora, pues obviamente ya tienen una apertura de conciencia tremenda, porque la conciencia crística ya está en la tierra. Así que muy atentos a todo eso. Los invito a que lo experimenten en ricardoponce.com, cualquier evento en línea, que es el poder de la conciencia, y presenciales, la segunda certificación el 17, 18 y 19 de julio en el Barceló. Estamos en últimos boletos. No sé si cuando escuches esto todavía hay boletos, pero investiga en ricardoponce.com. Es un hotel todo incluido de lujo, 3 días, 2 noches, un precio realmente de risa para lo que se te va a dar. Y también voy a estar en Argentina, en Buenos Aires, en Colombia, en Medellín, con un retiro de 2 días del abandono al amor. Y también el poder de la conciencia, que es en línea, son 4 sesiones, 16 horas de conciencia profunda. Y también Egipto, que es en noviembre, muy pronto ya en noviembre, donde también estamos en últimos boletos. Ahí están todos los retiros, todos los eventos, y puedes ver todas las tesis en gekalogía.com. Y empezamos con este tema que es maravilloso, porque sí hemos escuchado muchísimo hablar de la transformación humana y cómo se transforma el ser humano, y no. Realmente lo que ha pasado es simplemente un consuelo que se ha generado en el ser humano, porque todo se basa en el rechazo al dolor hasta ahora con la gekalogía. ¿Cuál es la diferencia de la gekalogía con todo lo demás? Que aquí nos adentramos en la conciencia humana. Y eso es muy importante, porque abrir la conciencia del ser humano estamos comprobando que genera transformación y que genera sanidad integral.
Nosotros medimos simplemente un punto del ser humano, o sea, como una hormona de la serotonina, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todo el ser humano se transforme siempre en cada evento de manera integral, ¿ok? Ojalá pudiéramos medir todo el ser humano de un solo golpe, pero es imposible. Aparte de que no nos da la inversión económica, que si de por sí cada uno de estos cuesta $5,000 cada una de estas investigaciones, imagínate si pudiéramos de un solo golpe ver el bienestar total del ser, que ese se demuestra mucho cuando estudias el electromagnetismo del cuerpo humano. Pero realmente lo ideal sería irnos a cada órgano, cada célula, el ADN, cada hormona, sería lo ideal. Pero bueno, no se puede, no es así, no nos da hoy la ciencia para eso, ni tampoco la inversión económica. Entonces es imposible. Pero siempre en cada evento se genera un bienestar integral. Si de por sí ya hemos medido prácticamente todo lo más importante, pues obviamente vamos a ir midiendo mucho más partes del cuerpo para mostrarte que esto es integral. El bienestar está en cada momento. ¿Y cómo se da? Porque nosotros hemos dicho que se da a partir de programaciones, metodologías, búsqueda de un resultado, a partir de generar nuevas creencias, nuevos dogmas, y eso es completamente erróneo. ¿Cómo se da realmente la transformación? Se da, primero entendamos que todo problema, todo sufrimiento del ser humano se da por información grabada y registrada en nuestro ser, completamente distorsionada. ¿Pero qué quiere decir esto? Ninguna información grabada en tu memoria es correcta. Ninguna. Primero entendamos eso, que toda información registrada en nuestro ego nos genera conflicto y nos genera sufrimiento. Entendamos primero eso. Si no entiendes eso, no podemos seguir. El ser humano piensa que tiene que registrar información para resolver su presente. Eso quiere decir que tengo que registrar información del pasado para en el aquí y el ahora generar, pues, la sanidad. Esto no es así en ningún momento. Hay que entender esto, porque yo como ser humano hemos entendido que en el momento en el cual nosotros generemos un registro de todo lo que hay y le pongamos nombre a todo lo que existe, en ese momento nos vamos a sentir plenos, y eso es completamente falso. En realidad eso es como si dijéramos que nuestro ego va a generar algún tipo de transformación, y el ego no puede generar transformación. De hecho, el punto aquí es que muera el ego y nosotros estamos fortaleciéndolo, pues obviamente cuando aumentamos el conocimiento en el mismo, cuando registramos más información. Ese es el principal error de la psicología, la psiquiatría, de la religión, de todo lo que tú conoces, que te puede ayudar un poquito en la vida. Ese es el principal error, que han intentado, al fortalecer el ego, generar una forma diferente de vivir. Y entonces obviamente intentan cambiar el registro que tú tienes en tu conciencia para que a partir de eso trates de generar diferentes actitudes, acciones, movimientos en el mundo exterior. Pero realmente no hay una transformación, ahí solo hay un cambio. Y obviamente ese cambio está basado en el esfuerzo. Y donde hay esfuerzo hay resistencia, y donde hay resistencia no hay amor, hay miedo. Obviamente todo eso es movido por este miedo a morir, por este miedo a experimentar la vida realmente. La vida y la muerte son uno mismo. Entonces, primero entendamos que el camino que hemos llevado siempre con base a nuestro ego, pues ha generado conflicto. Inclusive la psicología, por ejemplo, que se basa en ponerle nombre a los procesos mentales y las conductas del ser humano, pues todos esos nombres son basados en el ego, obviamente, porque el ego es el que te da el registro, es el que te da la palabra, es el que te da el diagnóstico. Entonces, ¿cómo algo que está basado en el ego va a generarme realmente transformación? Por eso, bueno, eso ya está más que visto, que la psicología es algo primitivo completamente, que nunca ha funcionado, pero aún así siguen
propagando toda esa información. Pero, ¿en qué consiste la verdadera transformación? Consiste en entrar precisamente en la conciencia humana, donde también reside todo este contenido que es creencias, dogmas, registros, estructuras, moralidad, ética, todo lo que esté registrado ahí, todo, por muy bonito que suene y muy bello, realmente te genera una distorsión. Y esto genera que al ser algo estático, un registro que es estático, eso es lo jodido de todo esto, no lo que realmente se pretende generar. Que eso tú lo escuchas y dices, ay, ¿cómo va a ser malo que yo intente ser buena persona? Bueno, cuando tú tienes el registro de ser buena persona, en ese momento rechazas lo que sientes porque todo lo basas con el registro. Eso quiere decir que tú ves la vida a partir de ese registro que tú tienes en tu mente. Y eso genera una percepción individual, genera que tú no veas la vida como es, sino como lo que tienes registrado en tu mente. Entonces, ¿cómo generamos conciencia? Cuando cuestionamos cada uno de estos contenidos de la mente, cuando cuestionamos las creencias, los dogmas y en sí todo el conocimiento que está allá adentro. ¿Por qué? Porque el momento en que se cuestiona, se pone en duda todo eso que se tiene registrado. ¿Y quién tiene mucho miedo de esto? Nuestro ego. Nuestro ego que se defiende generándote esta sensación de miedo, y cuando tú sientes este miedo, pues obviamente lo rechazas. Y al rechazar el miedo, tú dices, estoy en un punto peligroso, así que voy a correr hacia el otro lado. Eso genera que tú te pierdas la oportunidad de generar la muerte del ego, y a partir de eso generas obviamente muchísimo conflicto en tu vida. Ese punto es muy importante porque ahí nosotros dejamos de tener la oportunidad de morir y renacer, que precisamente es la transformación, la muerte y el renacimiento. Si no hay muerte, no hay transformación. Así de claro. Si no hay muerte, no hay transformación. Y la muerte es del ego. Y cuando se ocurre la muerte de forma instantánea, ocurre la vida. Pero donde nos detenemos es en la muerte. Lo único que tendríamos que hacer es dejar de estorbar para que ocurra la muerte, y el renacimiento se da de forma natural sin que tú hagas absolutamente nada. De hecho, la muerte se da también de forma natural sin que tú hagas nada. Lo que tú haces como ser humano hoy es detener la muerte, resistirte a morir. Entonces, con base a eso, pues se genera un conflicto tremendo. Cuando el ser humano cuestiona las creencias, los dogmas, lo que tiene registrado, que cree cómo es la vida, este creer que la vida es de algo, ¿no? Este pensar que la vida es a partir de algo, cuando cuestiona eso y lo pone en juego, y viene el miedo, y aún así con miedo cuestiona y se adentra en averiguar, investigar si esto es falso o verdadero. Obviamente siempre va a ser falso, pero no es importante que tú ya vayas predispuesto a que es falso, sino más bien que vayas abierto a investigar. Cuando cuestionas, te das cuenta de que toda creencia, todo dogma es completamente falso. Si haces las preguntas correctas, te vas a dar cuenta de que siempre ese dogma y seguir ese dogma, esa creencia, ese conocimiento, te llevó al sufrimiento, porque no tiene nada que ver con el ser. El ser es presente. Todo eso tiene que ver con el pasado, con la imagen de nosotros mismos, con el ego. Entonces, cuando tú como ser humano cuestionas eso, pones en duda al ego y lo pones en riesgo de muerte. Ahí eso es profundizar en la conciencia. Ahí ya estoy entrando en la conciencia, ya me abriste la puerta, y a partir de eso vamos cuestionando todo este contenido de la conciencia. Vamos viendo si es verdadero, si es falso, y obviamente te vas dando cuenta que todo es falso cuando lo comprendes. Cuando lo comprendes, este darte cuenta es conciencia. Cuando yo digo, ay, me cayó el 20, ya me di cuenta, eso quiere decir que es conciencia. Te hiciste consciente de algo que era antes inconsciente. Llevaste luz a la oscuridad. Y en ese momento, obviamente, ese registro, ese contenido de la mente, esa materia que está ahí adentro, en tu mente estática que no se mueve, genera también inmovilidad en tu cuerpo físico y energético. Entonces, cuando
tú sigues tu vida obviamente a partir de todas estas estructuras mentales, también en tu cuerpo vas a ver esta misma estática. Vas a ver este mismo detenimiento del movimiento y de la misma forma en tus cuerpos energéticos. Y todo esto genera obviamente conflicto. Cuando se detiene el movimiento de la vibración, de la energía, de la información, en ese momento el dolor viene a nosotros como un aliado y como un amigo y un maestro a decirme: Ricardo, este punto en tu vida no lo estás moviendo y no lo estás observando. Y obviamente viene a partir de una estructura mental. Cuando yo estoy cuestionando la estructura mental, ese movimiento, más bien esto estático que está en mis cuerpos, energético y físico, se empieza a mostrar mediante el dolor. Entonces, siempre que yo voy a romper una estructura mental que obviamente está en mi mente, valga la redundancia, siempre voy a sentir dolor físico en mi cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si está detenido en mi mente con base a una estructura mental, de la misma forma está detenido en el cuerpo físico y energético. Y eso genera obviamente que a partir de el dolor yo pueda voltear hasta cierto punto, hacia cierto punto más bien, en mi cuerpo. Y cuando yo mando toda esa tensión hacia cierto punto, en ese momento esas partículas se empiezan a mover y ahí empiezo a experimentar. Eso es experimentar. Cuando estoy llevando mi atención a el aquí y el ahora. Entonces en ese momento se empieza a experimentar, que no es otra cosa más que permitir que se mueva lo que antes estaba detenido o estático. Entonces se empieza a mover la energía de mi cuerpo, se empieza a mover las emociones, se empieza a mover todo lo que está ahí. Entonces imagínense qué tan grave es el punto en donde nosotros rechazamos el movimiento, que generamos que se genere este detenimiento, inclusive a veces del mismo cuerpo físico. O sea, generamos este punto en donde a lo mejor perdemos una extremidad o tenemos un accidente. Todo eso viene porque no estoy viendo algo en mi vida y es tan grande, las alarmas han sido tan grandes y no las he visto, que se tiene que generar un movimiento más fuerte. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, que tú generas un rechazo a tu sexualidad, ¿no? Y tu energía sexual es muy fuerte, pues tú puedes generar a que te quiten la matriz, por ejemplo, por rechazar tanto este punto de rechazar tu energía sexual. Cuando tú rechazas una experiencia, tu cuerpo físico lo crea también. Si tú no mueves tu energía sexual, pues tu cuerpo físico dice: no necesitas esto, hay que quitártelo. Y así con cada parte de tu cuerpo. Entonces, esto es algo obviamente muy fuerte, porque el ser humano no entiende la relación del cuerpo, la mente, de las emociones, de las estructuras mentales que nos joden por completo la vida, y siguen pensando que tienen que seguir adquiriendo conocimiento, registros. Simplemente los leo, los registro y los mando ahí al ego, nada más. Piensan que ese es el movimiento de la vida, y es completamente lo contrario. La mente, la conciencia debe de estar en silencio, debe de estar limpia, para que yo pueda percibir la vida tal como es y pueda conectar con lo verdadero que está aquí y ahora. Sin palabras, sin registros, sin nada, solo experiencia, solo sentir, solo atención. Ese es el punto del ser humano y el punto de ascensión del ser humano. Cuando el ser humano entienda esto, va a ascender, va a evolucionar a otro tipo de experiencia. Pero hoy estamos obviamente en un punto muy primitivo, donde todo lo actuamos y lo vemos con base a nuestro ego y nunca vamos más allá. Entonces, ¿en qué consiste la trascendencia del humano, la transformación del ser humano? En primero cuestionar el contenido de la conciencia, a partir de eso ir observando, adentrándonos cada vez más, cuestionando cada vez más, hasta que me doy cuenta que eso era falso, pero sin tener ninguna expectativa de eso. En el momento en el cual me doy cuenta, se mueven las emociones en mi cuerpo, se empieza a mover la energía en mi cuerpo. Es por eso que cuando tú sanas, muchos de ustedes lo han visto, empiezan a sentir más energía y que les pica las manos y que se mueve todo. Es porque la energía ya está corriendo en tu cuerpo. Imagínate tu mente como un círculo. Imagínate que en ese círculo hay mucha basura, hay muchas rocas.
Cada roca, cada basura es una estructura mental. Cuando tú liberas una mediante el cuestionamiento de la misma, corre más energía en esa mente y también corre en tu cuerpo. Ahí es donde la gente se hace más poderosa, con más dones, con más presencia, y ahí es donde realmente se genera una liberación tremenda del ser humano. Se genera esta amplitud y expansión. Ahí sí es cuando eleva su frecuencia, ahí en ese momento, cuando la mente cada vez está en más silencio. Ese es el punto donde pensamos que no podemos entrar como seres humanos, pensamos que la vida no es eso, que simplemente genera registros y que yo, si en algún momento le encuentro un concepto, una definición a cada cosa que está en esta vida, ya en algún momento no voy a sentir dolor y miedo. Al final el ser humano es lo único que quiere sentir. Quiere dejar de sentir dolor y miedo, en lugar de conectarse con el amor, con lo realmente verdadero como Dios. No, simplemente su situación actual es simplemente dejar de sentir dolor y miedo. Y eso lo convierte en sufrimiento. Si supiera cómo dejar sentir todos estos dos factores, el ser humano sentiría amor en ese mismo momento, en ese mismo instante. Así es como humanos nos apartamos mucho de la transformación. Pero el ser humano, cuando se transforma, entonces encuentra ese silencio, esa amplitud en su mente, esa limpieza en su mente, y a partir de esa mente limpia puede conectar realmente con el aquí y el ahora, con la vida, sin ninguna interpretación de la misma. Entonces ahí, cuando la mente está limpia, tiene más contacto con una vibración mucho más alta, con una frecuencia más alta, y eso es lo que crea ahora ese nuevo cuerpo. Entonces el cuerpo se va generando obviamente de acuerdo a lo que está en la conciencia. Si mi conciencia está llena de estructuras, de creencias, mi cuerpo va a ser exactamente igual. Si entonces yo limpio esta mente, esta conciencia, de la misma forma yo voy a adentrarme en un cuerpo que tenga que ver mucho más con la vitalidad, mucho más con la energía, mucho más con la flexibilidad, mucho más con la juventud, porque me estoy nutriendo de la conciencia máxima, del origen de Dios, del Creador, y eso obviamente se ve y se resiente en el cuerpo humano. Este punto es muy importante que ustedes lo entiendan, que es la transformación humana, para que no se confundan y no piensan que todo es transformación, porque lo dice un espiritualoide, porque una persona que ya según hace estudios, no señores. Los estudios primero tienen que ser científicos, no es lo mismo un estudio en un evento X, poniéndole un cierto aparato X, que llevarlo con una metodología, una investigación, laboratorios, comité de bioética, revisión por pares. No es lo mismo, ¿ok? Entonces entiéndanlo muy bien. La transformación humana se da de esta forma. Esa es la forma en la cual tú como ser humano puedes ir transformándote continuamente, porque primero todo el tiempo te estás poniendo en duda al cuestionar todo el contenido de tu mente. Siempre que tú tengas un problema, un conflicto, es porque hay una ilusión. Y la ilusión es el contenido de tu mente, es una estructura mental. Así ponlo. Tal cual es así de simple. Siempre que hay un problema, un conflicto, es porque hay una estructura. Entonces lo que yo le enseño a un jecalólogo es adentrarse en la mente, cuestionarla, para que a partir de eso genere una sanidad en el paciente, entre comillas, a partir de ese cuestionamiento de su misma conciencia. Porque siempre que hay un problema, un conflicto, una enfermedad, es porque hay algo estático, y lo único estático que hay en esta realidad son precisamente las estructuras mentales, los dogmas, las creencias, el conocimiento. Entonces, cuando tú como ser humano te adentres realmente en dejarte morir, vas a cuestionar. Pero lo difícil hoy del ser humano, te lo digo yo que llevo más de 17 años compartiendo esto, lo difícil es que el ser humano se atreva a cuestionar. Ahí, cuando tú cuestionas algo, ya, saltan y salta su ego, salta su miedo a morir, y ahí se paran. O sea, se paran en el primer punto, y ahí se detiene la humanidad. La humanidad todavía no se atreve a cuestionar. Por eso le da tanto miedo cuestionar lo que lleva adentro. Quiere transformarse, quiere sentirse pleno, pero no se atreve a cuestionar. Entonces, esa es la gran incoherencia del ser humano. Atrévete a cuestionar, atrévete a adentrarte en descubrir
si lo que llevas dentro en tu mente y que piensas que es la vida es cierto o falso. Y a partir de eso, limpia esta mente para que puedas conectar con lo más profundo que hay, que es la verdad, donde está el amor, donde está Dios, que es la experiencia donde no está el ego y donde solo está el ser. Mi nombre es Ricardo Ponce, esto es Radio Ananda y nos vemos en todos lados.